Muchas gracias por habernos invitado nuevamente a la Candidata de Creativa y a este barrio que queremos tanto. Mi compañero me hizo recordar lo del paro de 1977 y me tocó trabajar por el movimiento sindical en ese sector. Y me acuerdo exactamente todo lo que se hizo en la Gran Vía, y cuando recibíamos, estaban cayendo los compañeros de Kennedy, el pueblo como que salía más y más y más. Y realmente fue un momento muy emocionante en la vida nacional. Estábamos muy jóvenes, por supuesto, era 1977. Y bueno, en los avatares de la vida nos hemos encontrado con el compañero del sindicato de Avianca, con los compañeros del sindicato de SAP, con los otros, bueno, hasta cuando nos sacaron a bala. Nos fuimos contra nuestro deseo. Nos sacaron, pero nunca nos fuimos del país. Siempre estuvimos haciendo cosas por el país. Trabajábamos por la mañana para ganar, para pagar nuestros arriendos, para hacer cosas. Por la tarde estábamos en las Naciones Unidas haciendo un trabajo que considerábamos importante y también aprendiendo de mucha gente que nos enseñó hasta por dónde entrar a todo ese aparatejo internacional. Allí estuvimos en la representación de la Federación Sindical Mundial, teníamos credenciales para entrar por todas partes, como entraban los patronos y como entraban los señores del gobierno cada rato. Nosotros entrábamos por el movimiento sindical, teníamos también una credencial que nos permitía entrar a todas las reuniones donde ellos entraban. Qué incómodo, esta señora todavía por aquí, sí, todavía no estábamos por ahí. Pero también hice una representación para las mujeres con la Federación Internacional de Mujeres, con la FEDI. También tuvimos su representación por algunos años. Esto nos permitió conocer otro espacio en la vida, que era el trabajo en los sectores internacionales. Con una inmensa diferencia, nosotros nos fuimos a otra sociedad a aprender, y a aprender para aplicar muchas cosas buenas que vimos y que han visto los que han dirigido este país, pero siempre lo han usado para su provecho personal. Nosotros pensamos que hay que emplearlo para el provecho del país. Y efectivamente estuvimos trabajando y allá nos vimos con empresarios, con magistrados, con ministros, que les tocaba montar en bus urbano como a nosotros. La delicia, pues, porque en un país donde no hay, donde la misma presidenta, cuando yo entré a ese país, la presidenta era Ruth Dreyfus, que había sido una dirigente sindical, y ese año le tocaba ya al presidente. Para mí fue de gran impacto, porque era un país capitalista, desarrollado, pero en los 18 años aprendí que ese capitalismo desarrollado tenía un carácter social muy interesante. Pero bueno, no estamos discutiendo eso. Creemos que estamos en un momento de la vida nacional muy difícil, como han sido difíciles todos los años de nuestra vida. Porque los jóvenes aquí, pues dirán, nos tocó la peor época. Yo creo que no ha habido mejores épocas aquí, que no ha habido ni siquiera una democracia. Yo no creo que aquí haya habido democracia. Aquí ha habido una cosa que se llama democracia porque creen que depositar un día un serio de votos, de papeles, eso es la democracia. Para nosotros eso es el sainete de la democracia. Pero aquí no ha habido participación de los ciudadanos. No nos sentimos identificados con ese Estado. No nos sentimos identificados con esa democracia porque nunca ha habido. Es que no puede llamarse democracia donde han asesinado 5.000 militantes de un partido de la oposición. No puede llamarse democracia donde han asesinado 2.800 dirigentes sindicales y trabajadores. El caso más grave en la Organización Internacional del Trabajo del mundo y en la historia de la OIT. No puede llamarse esto democracia, donde ha habido una serie de cosas como las que denuncia el compañero. Pero es que, hombre, esto parece un virreinato, esto parece una monarquía. Si nosotros miramos quiénes han ocupado el Congreso, quiénes ocupan las notarías, quiénes ocupan las embajadas, quiénes ocupan todos los cargos de representación, son los mismos. Y entonces los nietos y los sobrinos y los bisnietos se reclaman el derecho de seguir dirigiendo este país. Y la gente está hasta el morro de ver semejante cosa y semejante espectáculo, que no se puede llamar realmente democracia porque se han apoderado de este país a sangre y fuego, pero no de ahora. Si nosotros miramos la historia,
Acuérdense lo que le hicieron a los comuneros, a sangre y fuego. Los detuvieron después de haber pactado y los mataron y los asesinaron. Y eso parece que hubiera asignado la historia de Colombia. Y si nosotros nos acordamos de la guerrilla liberal, que la armó la Dirección Nacional Liberal, de mi pueblo salieron 5 comandantes liberales, el último murió hace algunos años, y quien los armó fue la Dirección Nacional Liberal para defenderse de las bandas de los chulavitas, que los mataban con balas y con los fusiles de la policía en todas las regiones de este país. Y yo creo que todas nuestras familias tienen una historia de esa época terrible, de los años 40 y 50. Y a lo mejor muchos de los que están aquí no habían nacido. Y nosotros acabábamos de nacer en esos años y cargábamos todas las cosas de la guerra sobre nuestras espaldas. Yo me acuerdo que en Sogamoso los niños jugábamos con unos bultos de arena que no sabíamos ni qué eran. Después de muchos años mi madre nos explica que esperaban la invasión de los conservadores que rodeaban a Sogamoso por todos los costados. Esos nunca aparecieron porque como que les daba miedo. Porque ese pueblo era un pueblo liberal que había fabricado muchos dirigentes guerrilleros de la guerrilla liberal. Liberal. Y cuando hicieron el pacto, los mataron. Y esa es la historia de Guadalupe Salcedo. Y del M-19, pues ya sabemos cuál fue la historia. Esa ya es más reciente. Con Carlos Pizarro compartimos muchas cosas. Él era estudiante de la Javeriana y nosotros de la Nacional. Y como ya no podían militar políticamente, pues iban a las células de la Nacional. Esa es una historia que vivimos hombro a hombro con ellos y después los vimos morir asesinados. Habían escogido otro camino y tan pronto entregaron las armas, le mataron a su comandante. Y esa historia se ha repetido. Y esa historia yo creo que la tenemos en este momento diciendo: en La Habana no puede pasar esto, porque si vuelven a matar a los que empuñaron las armas por defender y por aspirar a que hubiera una verdadera democracia, pues estaríamos en una sin salida en este país. Pero nos hacemos la siguiente reflexión: los que hemos sido víctimas de la guerra, de la violencia, de las balas, y si hiciéramos un recorrido aquí, todos tienen una historia de guerra, todos tienen una historia de persecución, y si no la tienen personalmente está el abuelo, el bisabuelo, la historia que contaron en la casa. Aquí no se salvaría nadie, porque entre otras cosas Colombia ha sido un país de unos desplazamientos terribles. Cuando estuvimos en la Constituyente, una cátedra de historia de Arauca me la dio Octavio Sarmiento, que era un hombre liberal que se había unido a la Unión Patriótica y que lo mataron hace unos 10 o 12 años. Lo asesinaron de la manera más terrible en Arauca, esa región que él amaba, a la que le tocó salir del Tolima siendo un niño con sus padres a desmontar selva para hacer feudos, y cuando los tenían hechos llegó el F2 rural con los terratenientes de Villavicencio a sacarlos de sus fundos. Y ahí fue cuando él me contó: aquí nos tocó armarnos para poder defendernos, porque llegaba el gobierno con los terratenientes a sacarlos. Y esas historias a veces los jóvenes no las conocen, no tienen por qué conocerlas. Y fue una cátedra que nos dio un hombre que amaba profundamente ese territorio, que él ayudó a hacer con sus padres, y cayó asesinado porque no se plegó a los liberales y a los conservadores, porque entendió que podía haber otra salida. Y entonces estamos en un momento muy complejo de la vida nacional. Estamos bregando a que esa democracia que nos han enseñado y que no existe, la podamos convertir realmente en lo que es una democracia. Que la gente participe, que no venga el señor presidente a echarnos el discurso y salir corriendo, que tienen que escuchar a los sectores populares e incluso a los propios estudiantes que se preparen en una democracia participativa, por ejemplo, en los planes de desarrollo. ¿Por qué nos tienen que mandar los planes de desarrollo desde Planeación Nacional unos señorones perfumados y que no conocen este país? Porque nunca se lo han caminado y no lo han vivido, no han montado en buses urbanos, no tienen ni idea qué país manejan, pero tienen el abolengo de sus abuelos y de sus bisabuelos y de sus familias perfumadas, y es que familias de bien. Yo hace poquito leí un libro de un escritor costeño que decía: líbranos del bien, y me puse a leerlo y efectivamente todos los que consideran del bien son los malos en este país.
Y los buenos están aquí, en la gente, en el barrio. Y entonces, claro, cuando nos dijeron los compañeros, nos mandaron la resolución de que le han dado la personalidad jurídica a la Unión Patriótica, pues dudábamos. Yo sinceramente creo que no ha cambiado mucho el clima político ni el clima moral en Colombia. Ayer mismo, no, antier asesinaron a un dirigente sindical en Barranquilla. Era dirigente sindical de Cervecerías Águila. Y creo que el viernes capturaron a Francisco Tolosa, que es dirigente de la Marcha Patriótica. Y entonces nos preguntaban qué considerábamos de eso, si se iba a repetir el genocidio de la Unión Patriótica. Y nosotros pensábamos, se puede repetir. Si no salimos como pueblo a defender lo que nos pertenece. Y creo que en eso nos hemos quedado cortos. Porque si bien es cierto, pues yo respeto muchísimo a los compañeros que están promoviendo el voto en blanco. Pero aquí, si no se vota, no se decide. Porque el problema también es de una correlación de fuerzas. Ahora, si nos invitan los compañeros del voto en blanco a manifestarnos el viernes contra las decisiones del procurador, ahí estamos, como estamos acompañando a Petro. ¿Por qué lo hacemos? El día que le hicieron eso a Petro, nos fuimos para la alcaldía y lo buscamos y le dijimos, Gustavo, podemos tener diferencias en muchos puntos, pero en uno no tenemos diferencia, es defender los derechos humanos que están consagrados en la Constitución. Y uno de los encargos que tiene el procurador es hacer respetar los derechos humanos en Colombia. Y está haciendo lo contrario. Y venimos a decirle que aquí estamos, y estamos movilizando a la gente. La gente de la Unión Patriótica y del Partido Comunista está viniendo hacia la plaza. Como la estamos citando en este momento, el viernes estarán nuestros militantes en la plaza de hoy. Porque como decía Alejandro, este no es un problema de mirar a ver quién hizo un error o quién está haciendo el otro. En la izquierda no tenemos enemigos. Los enemigos están en otra parte. Tenemos diferencias con el polo, pero no son nuestros enemigos. Tenemos diferencias con los progresistas, pero no son nuestros enemigos. Tenemos diferencias con otros sectores de la izquierda, pero no son nuestros enemigos. Son nuestros compañeros de lucha. Y en esto lo debemos tener claro. Ahora, las alianzas. Compañeros, hubiéramos querido tener una ley electoral diferente a la que cometieron errores de la izquierda que están en el Parlamento. Porque cuando se presentó el problema de que iban a corregir el, ¿cómo se llama? Los 500, el umbral. El umbral, los porcentajes. Que lo iba a presentar un liberal, los compañeros del polo. No los compañeros del polo. El compañero Robledo dijo, no. Sí. Bueno, y entonces nos dejaron colgados a una serie porque además iba la corrección de las alianzas. Claro, no había por dónde. Mire, nosotros, ¿pero qué íbamos a querer? Hacer una alianza con un sector donde está Peñalosa, pero le hicimos ¿por qué? Primero, no tenemos ninguna, eso quedó claro en el acuerdo, ninguna posibilidad de respaldar al señor Peñalosa, ni se lo sueño. Pero segundo, habían sectores, por ejemplo, de Dignidad Campesina, que querían intervenir en la política. Nosotros decíamos, bueno, compañeros, vengan para acá, estamos dispuestos. Si ustedes quieren encabezar cámara en Boyacá, tengan la cámara de Boyacá. Por fin, que lo hagan. Pero los compañeros decían, no, porque es que, ¿cómo le decimos? Nosotros no queremos ser de la Unión Patriótica. Bueno, muy bien, que no son de la Unión Patriótica, son de Dignidad Campesina. Pero ellos tenían el problema, primero, que no tenían su personería jurídica. Pero es un movimiento respetabilísimo. Han jalonado el paro agrario. Y entonces los compañeros decían, bueno, ¿con quién nos vamos? El polo no nos da la cabeza de lista de yo no sé qué cosa. Es que todos hicimos muchos esfuerzos, incluso por unirnos al polo. Yo creo que hasta el último instante estuvieron discutiendo en el polo si nos posibilitaban en el Congreso, en el Parlamento, en el Senado, etcétera, y no fue posible. Si no es posible casi que habláramos
Cuando llegamos queríamos, y la primera que visité y la primera que llamé fue a Clara. Sí, claro, digo. Y entonces, pues no contestaban, pero me tocó echarlos a la prensa, porque cuando los periodistas me dijeron, bueno, y entonces van a hacer la unidad o no van a hacer la unidad, les dije, bueno, si contestan el teléfono, porque es que como no contestan. Claro. Eso es muy difícil hablar con quien no contesta. Al fin, después de esa tarde, abrieron los teléfonos y llamaron. Dijeron, bueno, vamos a reunirnos, y estuvimos reunidos. Y estuvimos hablando, y estuvimos charlando de las posibilidades de unirnos, de hacer una cuestión, e incluso con los progresistas. Pero miren, los problemas son prácticos. La ley electoral impide las alianzas con diferentes nombres. Podríamos haber hecho una alianza progresistas, Polo, Unión Patriótica, Dignidad Campesina, y no me acuerdo cómo se llama, Marcha lo o de indígenas. Florentino. Ah, sí, el indígena. Bueno, País común. también, compañero, País Común y toda una serie de organizaciones pequeñas, incluso estaban hasta los tomates. Sí, sí, que no Entonces, podía. buscando cómo hacíamos un bloque, y no podíamos hacerlo porque había que ser a nombre de alguien. Y claro, propusimos, mire, sea a nombre de la Unión Patriótica. Y nos decían, no, pero a nombre de la Unión Patriótica, ¿cómo? Ustedes acaban de resucitar prácticamente. Y el ¿Cómo? miedo, y el miedo todavía. Incluso los compañeros del Polo nos dijeron, Clara me dijo, pues bueno, mire, nosotros llevamos un año de campaña, tenemos un partido organizado. Le dijimos, pues claro, si nosotros estuvimos ahí, dígame por qué expulsaron al Partido Comunista de las filas del Polo. Y me dijo, no fue una expulsión, fue una exclusión. Llámese como sea, exclusión, excomún, lo que quieran, pero nos sacaron. Y bueno, sin embargo, nosotros dijimos, un error político lo comete cualquiera, pero vamos a tratar de hacerlo. No fue posible. Entonces nos quedaba una alternativa: irnos como Unión Patriótica, como hicimos en la Cámara. Todas las cámaras del país van a nombre de la Unión Patriótica. Que podamos sacar o no sacar, eso va a depender de muchas cosas. Que logremos el umbral es muy difícil. Lo que estamos pidiendo es que no nos pueden dar el tratamiento de cualquier partido, o el conservador, o el liberal, o los de la U, o los de, bueno, tantos partidos que hay por ahí, que son los mismos pero distintos. Entonces decíamos, bueno, nosotros, cuando nos quitaron la personería jurídica, el umbral era de 50.000, como lo dijo la Constitución. Y eso estamos pidiendo al gobierno. A nosotros nos pueden dar un tratamiento como si no hubiera existido nada. Hubo un genocidio contra nosotros. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Efectivamente, lo que plantea Alejandro es un gran frente, pero para lograr ese gran frente tenemos que bajar la ley electoral que hay en este momento. ¿Y cómo lo hacemos? De pronto en las calles. Si tenemos la posibilidad de movilizar a la gente, como se ha hecho para defender a Petro, pues está bien. Vamos a las calles y hacemos derogar y sacamos ese Congreso a porrazos. Porque lo que decimos a la gente es, a los corruptos, a los que se han robado este país, a los que han entregado la tercera parte para la locomotora minera, que solamente beneficia a las transnacionales. Hay que ver que alrededor del Cerrejón, nuestros campesinos están vendiendo hoy sus hijos a 5.000 y 10.000 pesos para la Constitución y partido. En el corredor del Cerrejón, en la mina más grande de carbón del mundo a cielo abierto, nuestros campesinos en la miseria más grande. Eso no lo entendemos. Y a eso hay que salirle al paso. Pero ¿cómo lo hacemos? ¿Les dejamos este país a los de siempre? No. ¿O se la peleamos en todas partes? O le jugamos con el bote blanco. No. ¿Les vamos a disputar las curules a los corruptos o no? Porque nosotros creemos que además en la corrupción hay que sacarlo de muchas partes. Y yo les digo unas propuestas sencillas que tenemos. Vamos a nacionalizar las notarías. Bien. ¿Por qué? Porque son una fuente de corrupción inmensa. Para que ustedes sepan, una notaría media de Bogotá produce 30 millones al día fuera de costos, y una grande produce un promedio de 100 millones al día. Esos millones son del Tesoro Nacional, no son de las familias de los que han manejado el poder político y económico en este país. Y esa plata hay que traerla para el Fondo Nacional de Pensiones, para que todos los colombianos, al llegar a edad adulta, tengan una pensión. Que no han cotizado no es problema de los ciudadanos, es problema de los regímenes que han tenido aquí en sus manos la posibilidad de manejar todo.
Y entonces ese todo hay que quitárselo, porque es una fuente de corrupción muy grande. ¿Cuántos millones son? Miles de millones que tienen que ingresar a las pensiones de los adultos. ¿O es que creen que los campesinos en este país no trabajan? Se levantan a las 5 o 4 de la mañana y se están cerrando el último ternero y la última oveja a 8 o 9 de la noche, pero si hay un parto, tiene que pasar derecho. ¿Y qué no trabajan los vendedores ambulantes? Hombre, si los vemos todos los días. ¿Y que no trabajan los artesanos? ¿Y que no trabajan las amas de casa? ¿Y que no trabajan las mujeres del servicio doméstico? Tenemos la cifra, 2.652.000 hace 3 semanas, los mayores de 65 años, y de esos el 8% están pensionados. ¿Y el resto? Ah, no. Entonces encuentro unos compañeros como el de ayer que nos visitaba, un hombre que vimos sacar fotografías del movimiento sindical, que vivió de eso, en esta época tiene 80 años, y no tiene un peso de pensión, viviendo arrumado en la casa de una hija, y recibiendo lo que los hijos medianamente le dan. Eso no puede pasar mientras hay gente que se dice de bien y tienen 25 millones. Y me contaba alguien ligado a las pensiones en este país que hay una viuda de un parlamentario que fue parlamentaria, tiene 25 millones y 25 millones por el marido. Eso no es correcto en un país donde hay gente que no tiene un pan para comérselo con una huepanera. Y les voy a contar otra cosa dramática de esta semana. Una médica psiquiatra que fue contratada para ir a dar tratamiento psiquiátrico a los indios de la Guainía, del Chocó, del Putumayo y de buena parte de la selva nuestra, que se estaban suicidando, se estaban colgando. Entonces, señora, por favor, ayúdenos a que los indígenas no se sigan colgando. Y ella va y encuentra que los indios se cuelgan porque no tienen nada que comer, ni una pepa. No pueden pescar en los ríos porque no pueden sacar los pescados porque están en este momento los ríos desbordados. Y la gente 8 días sin comer. Y se están suicidando los indígenas de 15 a 25 años. Y ella pasa el informe, estaba en el Guainía, viene a la capital y le dice a los de la oficina esa de la pobreza... Así DPS, el DPS. Que van a acabar con la pobreza extrema. Sí, acabaron con los pobres. Y reúne también a los de bienestar familiar y les cuenta la tragedia. Le dicen, hay que llevar alimentos inmediatamente. ¿Y sabe cuál es la respuesta? Qué pena, pero nosotros estamos para programas de prevención. Le dice ya, claro, de prevención del suicidio. Claro. Por favor, hay que enviar ya comida para la gente. Y dice, pues no, es que no está dentro de nuestra programación. Entonces nos llama y nos dice, bueno, dentro de la programación de ustedes está la posibilidad de ayudar. Mire, está sucediendo esto. ¿A quién acudimos? Pues bueno, al Ministerio de Gobierno, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ante un hecho de eso es el gobierno. Cualquier gobierno tiene que reaccionar. Y lo más terrible es que ella ha dicho, bueno, ¿y aquí cómo hacen para las elecciones? Digo, pues nosotros votamos porque nos dé comida. Pero qué infamia de democracia es esta, donde la gente espera una yuca, un plátano, algo que les lleve para poder votar. Esto es una infamia. Esto no puede llamarse democracia. Entonces, ¿qué es lo que planteamos? Tiene que haber una verdadera democracia. ¿Cómo? Nosotros hubiéramos querido, compañero, hacer un mejor de los acuerdos con el Polo, con los progresistas que también tuvieron problemas con el Polo, pero bueno, en un momento de estos, vamos, todos cometemos errores, vamos a hacer una cosa diferente y distinta. Lo primero que tenemos que hacer es reformar esa ley electoral que no nos deja, para nada, conservar de pronto nuestra identidad dentro de un gran frente, y dentro de un gran frente político amplio que nos recoja a todos, porque es que ya lo hemos hecho. Como le decía Clara, nosotros no debíamos estar en esta, si no nos expulsan del Polo. ¿Por qué? No debíamos estar en estas, y tampoco debían estar los progresistas por otros lados, y allá por los verdes, por todas esas cosas, que realmente nosotros quisiéramos que fuéramos un sector completamente diferente. Nos tocó hacer esa alianza para el Senado por esa razón, compañeros. No es la mejor alianza. Nos hubiera gustado estar a la izquierda otra vez, como logramos, porque la experiencia del pueblo es una experiencia extraordinaria, ¿no? Claro, 2.800.000. Pero 600. Se ha tenido problemas, se ha tenido dificultades, y en eso tenemos que ser muy realistas. Entonces, en este momento, lo que nos interesa, y ahora que hablamos de Petro, nos vamos a ir el viernes. Todos nuestros militantes están citados, porque aquí no se trata
de que el que debe aplicar los derechos humanos no los aplica. Y se trata de una componenda de la extrema derecha. Es que lo dijo bien Eudy Patiño, por quien no guardo mucha simpatía, porque tiene estos amigos como Pacho Santos. Sí. Pero bueno, esa mala amistad le sirvió para que le contaran los secretos. Y entonces sabemos que se reunió Uribe, Londoño, que es un ladrón terrible, que todo el país lo conoce, y Pacho Santos. Y está en los medios de comunicación de radio. Está todo el mundo ahí para derrocar a Petro. Y esa ofensa a Petro es una ofensa para nosotros. Claro. Para los demócratas, para los que creemos que este país debe manejarse de una forma distinta. Yo no voté por Petro, pues no estaba en este país, pero eso no me hace de ninguna manera ser ajena a lo que está pasando. Porque hoy es Petro y mañana es Gutiérrez y pasado mañana Pérez, y aquí nos van a sepultar políticamente a todos. Pero no es solamente eso, es el respeto a la Constitución y es el respeto al derecho que tienen los ciudadanos de disentir y de pensar distinto. Y aquí tenemos que vivir en este país todos. Por eso nosotros venimos diciendo, mire, después de 18 años esto no ha cambiado mucho, pero nosotros llamamos a la concordia, a la tolerancia, a la posibilidad de discutir nuestras diferencias en forma racional. Sentémonos, este país no se puede seguir matando después de 200 años de guerras declaradas y no declaradas. Tenemos que mirar cómo podemos arreglar nuestros problemas en forma pacífica, que es el llamado de Petro. Queremos que nos podamos sentar con quienes tengamos diferencias completamente opuestas, pero a sentir y a decir, este país necesita otra cosa. Y por eso aceptamos disputarnos en el plano político, aún sabiendo del peligro que corremos. Nuestra candidata, por ejemplo, en Caquetá, ha recibido amenazas casi todos los días. Y ahí está. Y dice la compañera, hasta donde nos dejen vivos estoy aquí, luchando por sacar la Cámara de Representantes. Y bueno, compañeros, ¿qué no quisiéramos nosotros? Es decir, estamos pendientes. Si mañana los compañeros del voto blanco deciden no, vamos a cambiar de línea, pues está bien, pero si deciden hacer el voto en blanco, tienen su derecho también. Tienen su derecho. Porque esa es una forma también de pensar. Nosotros creemos que es equivocado, pero bueno, es una forma de pensar y hay que respetarlos. Como hay que respetar a gente que está en la otra orilla y que hace las cosas bien, que hace las cosas no matando ni formando una cantidad de ejércitos irregulares que son los que están acabando con la izquierda, no solamente la Unión Patriótica, con muchos sectores. Entonces, estamos en este momento muy difícil, muy complejo, pero seguimos en la batalla política, porque pensamos que a la gente también hay que hacer estos ejercicios que hacen. A mí por eso me gusta tanto esta zona, porque veo que está organizada, que los vecinos todos se hablan, todos, así tengan las diferencias, siempre nos encontramos en las reuniones, cuando hay que protestar salimos a la protesta. Es una comunidad que realmente da ejemplo. Es difícil encontrar comunidades así, pero aquí se da eso, y eso tiene un valor muy grande, porque si actuáramos así, si nuestras autoridades y nuestros gobernantes llamaran para el plan de desarrollo a la gente de la zona, de los sectores, a los estudiantes de la universidad, escucharan sus necesidades, miraran qué es lo que tenemos que hacer entre todos con la plata de todos, porque es que el presupuesto nacional no es de la clase dirigente o de la clase